Nel Fernández presenta Minuto 91 Galicia. Amigos e amigas, benvidos a Minuto 91 Galicia. Semana de Entroido. Luns 8 de febreiro. Saudos de Nel Fernández. É un placer estar con todos vostedes un lunes máis. E como quedou a fin de semana no fútbol daqui da zona de Vigo e comarcas, termina a racha do Unión Deportivo Mos na segunda regional. Tras 19 partidos sin perder, onte caiu en Ribera, no Baixo Miño, 1-0. Na preferente sur galega, o Porriño camiña terceira, e de que maneira? Bo fútbol e levantando marcadores adversos. Eso sí, cantidad de ocasións. Ao final, onte o fútbol fixo xustiza co Porriño, 2-1, tras ir perdendo co gol de Jorge para o estradense. Sigue líder Vilalonga, onte caeu de novo en Arenteiro, en Carballiño 1-0. O Pontellas golea 7-0 e o Moaña non quixo quedar menos, 6 no Casal. Suspendido o Sporting Guardés Erizana. Marcadores na preferente sur galega. 0-1 gaño do Maio no Grove, adestador novo no equipo da Granxa. Valadares 1, Cultural de Areas 0. Bueno, como empezou Cultural de Areas tras descender da terceira, creíamos que iba a ser un equipo que estaría arriba en decadencia absoluta. 0-0 alerta Navia Caselas. Próximo rival do Porriño na Gándara, vindeiro fin de semana. Partidazo, ali estaremos co Porriño para narrar o partido para os compañeros da Radio Galega. Porto Novo 3, Ourense 0. Gondomar 0, Atlético Marcón 0. 2-2 Mondaril Lalín. 1-0 Céltico Unión Deportivo Atios. E 1-3 Monterrey San Xenxo. Líder Vilalonga. 54-49 para Gondomar. 45 Céltica, 42 por Industrial. Aí arriba Porriño en busca do segundo do Gondomar para ascender directamente a terceira. E senón a liguilla de ascenso. Bueno, pues vamos a coa primeira autonómica, grupo 5, e de seguido as seguintes categorías: segunda regional, grupo 12 e 13, aquí con Nel Fernández en Minuto 91 Galicia. Es un nuevo año. Muchas expectativas seguro que tienes en tu cabeza. Asegúratelo bien. Ven a Alonso Serodio, infórmate de nuestros seguros. Coche, moto, hogar y mucho más. En Porriño, Sanguiñeda y Puxeiros. Un nuevo año, pero asegúratelo. Alonso Serodio patrocina los directos de Nel Fernández. Estos son os marcadores do grupo 5 da primeira autonómica. 1-2, Amanecer 1. 1-1 en Barreiro, Gran Peña, Campo Lameiro. Odito 6-0 no Casalo, Moaño, Caldas. 7-0 Pontellas o Bahía. 0-1 o San Martín o San Esteban. 3-1 Godena o Xuvenil. Empatan Pontevedra Nigrán. 0-1 gaña o Candián en Beluso. Na primeira autonómica, grupo 5, líder Pontellas e Moaña, así como Erizana, con un partido menos, 47 puntos. ASD de Xuvenil 39-37 para Gran Peña, 35 San Esteban de Viade. Catafai pouco foi líder, pouco a pouco baixando o Pontellas, quere ascender canto antes. Cada día somos más los que paramos en Olouriña, el restaurante en la carretera de Tui, Atioseiros. Abrimos de lunes a domingo a partir de las 6 de la madrugada. Y ahora por encargo, jabalí. Ven al restaurante e infórmate. Olouriña, tu restaurante amigo. Marcadores, grupo 12, segunda autonómica. Chaín 1, Vilariño 2. 1-3 gaño Chapela en Miño. 0-1 o San Miguel na Guía. 0-9 goleada do Nieto en Gondomar Fútbol Base. 0-1 o Castrelos en Vitoria. Empatan Lavadores Matamá. 1-0 Pereiró a Vincios. 1-2 Santa Mariña gaña en Alcabre. E o Choco ben Santa Mariña de Redondela. 5-2 o Club Deportivo Teis. Aquí, líder Chaín 46.
Preto San Miguel con 45 puntos. Esta es una noticia para todos y para todas. Para niños, jóvenes y mayores. En los tiempos que corren, el idioma es imprescindible. Y en Porriño hemos abierto Cangarú, la escuela de idiomas. Un centro donde vas a estudiar el idioma que te van a solicitar en las empresas de trabajo y también en tus estudios diarios. Cangarú está en Porriño y Arramallosa, con idiomas como el alemán, inglés, francés, sueco y ahora también chino. Y además tenemos profesores nativos. Si quieres labrarte un futuro, comienza por Cangarú, Porriño y Arramallosa, tu escuela de idiomas. Ven a visitarnos e infórmate. Bueno, pois aquí estamos co grupo 13. Con esto xa rematamos por hoxe. Temos moito que ofrecerlles do partido en Lourambal, con ese Porriño 2, Estradense 1. Temos imágenes do vestiario. Tiñamos que ir ao vestiario porque de onte foi apoteósico, En 2 minutos merendou Porriño a Estradense. O pudo facer antes. Estos marcadores donde o Vos perda a invetilidade no baixo viño ante o Rivera 1-0. Todo hai que dicilo que o xogador do Rivera foi o máis destacado desta xornada. Por algo será o amigo Antón. Pero os dous máximos artilleiros e que mellor partido fixeron onte, según nos comenta, foron Xuca e Pedro da Unión Deportiva Mos. Primeiro partido que perdo Mos. Gañou tamén o Xinzo en Pontellas 0-3. 1-2 as Neves en o Graballo en Atios. 5-1 no Álvarez Durán gañou Tide o Arbo. 2-1 no partidazo da xornada o Budiño a Salvaterra. 1-0, como decimos, o Rivera Mos. 2-1 gaña o Louro de Tomeigo Goián. 1-2 gaña o Caldelas o Tebra. Cuidado co Caldelas, vai en busca do liderato. 4-0 progresista o alpinista. 49 puntos Mos. Atención, a tan só un punto Caldelas. Nos están pidiendo que vayamos a gravar algún partido. A ver se antes de rematar podemos achegarnos, porque temos aí moitos compañeiros e rapaces que son adictos a Minuto 91 Galicia. Donde o Porriño se desplace, achegarémonos. Este ano somos speaker oficial do Balonmán, Liga Nacional, Liga Loterías e do Porriño Industrial. Salvaterra, terceiro de 25. Boa semana a todos. Por abaixo, el próximo sábado estaremos do descenso en Porriño, Liga Nacional de Balonmán, de Quedoar ata Coruña. Ao principio, e pode ser moitos máis. Do 10º ao 18, Louro, Budiño, Neves, Vilagros do Arbo, Goián, Ribadrouro, Atios B e Alpenista descenderían. Como digo, a debacle, queren facer só un grupo. Hey mujer, ya están aquí, rebajas. Velvet, Mercagalerías de Porriño. La moda, las rebajas. Toda la moda de invierno, toda la moda y mucho más en Porriño. 20, 40, 50. Complementos y moda. Para ti, mujer, en Velvet. ¡Rebajas! Velvet, Mercagalerías de Porriño. La moda, las rebajas. Tenemos futbolín. Wifi gratis. 2 terrazas. Las cañas a €1 los miércoles. Y ambiente juvenil. Esto y mucho más en Cherokee. Cafetería, bocatería en Torneiros, Porriño. Cherokee, ven a conocernos. Te he acostumbrado a sentir que tú
Más de 40 años ofreciéndote un sabor inigualable. La esencia de la tradición familiar. Paso a nivel. Panadería, cafetería. Las empanadas, empanadillas, roscas, pasteles. Paso a nivel. En Porriño. Únicos en sabor. En Torneiros, restaurante Astur, sidrería. Para comer de lunes a domingo. Y los domingos, cocido. Y los viernes, tute. Toda una semana para disfrutar del Astur Restaurante, Torneiros, con amplio aparcamiento. Y no olvides disfrutar de la sidra auténtica de Asturias, en Astur Restaurante. Xa estamos nun novo ano. Seguro que che van a acontecer moitas cousas. E seguro que moitas boas. Pero si eso non acontecese, sempre che quedará a Adega de Montero no Porriño. Porque cada día somos máis. Sabor de café, boas tapas e os amigos imprescindibles. Adega de Montero, ampla terraza. Estamos en Rúa Pinar 13 do Porriño. Queres ser noso amigo? Ven a Adega, agardámoste. Menos que nosotros, joder. ¿Qué? Suben dos y promocionan dos. Tiro por allá. Qué bueno, venga, va. Qué bueno, tío, vamos, tiro, marca.
tío, vamos, tiro, marca. Somos los reyes. Somos los reyes, joder. Bravo, Bruno, que metió el gol. Protagonista del partido, Bruno Pérez, mire usted. Bruno, contigo empezó todo. Venga, fenómeno. Oxe, fixose xustiza no fútbol, porque a segunda mitade magistral do Porriño. Sí. Casi contén 8 ocasións de gol. Eu non as contei. Bueno, mañan verémolas. Mañan verémolas, pero a verdad que sí, a segunda parte. Xa os últimos 15 minutos da primeira. Pero por que sale tan enchufado na segunda mitade? Que lle dis aos xogadores no non vestiario? hai nada. Alguna pomada ou algo máxico? No. A nosa forma de traballar é esa, e así creemos que ten que ser, e os cambios, o banquillo que temos, pois... Sí, foi revulsivo, os que saíron marcaron. Serían titulares, a clave diso é que eles traballan, salen suplentes, pois a axudar o equipo, e eu creo que a clave das nosas segundas partes son os cambios. Cando cheguei, prometenlles que os xogadores que o chegar aos 45 puntos, máis ou menos a permanencia, 45, 47, non sabemos, pero chegar aos 45 que eu pagaba os pinchos. Entón, o noso objetivo é ese, 45. Agora, canto antes os consigamos, antes podemos pensar en metas maiores. Pero eu cando cheguei, dixen pola permanencia, vamos a celebrala, primeiro vamos a conseguila, que ainda non está conseguida, e despois vamos a celebrala, e a partir de aí, pois, miraremos o que se pode facer. Está nunha situación complicada que aí teñen que sumar 3 de 3 na súa casa para salvar a categoría, posiblemente sea un dos partidos máis complicados. Todos os que xoguemos contra os da baixo van a ser moi complicados, porque a estas alturas da liga os equipos se xogan descensos, permanencias, etc. E os xogadores poñen toda a carne no asador. Poña nada máis, noraboa. Gracias, está ben. Nel Fernández presenta Minuto 91 Galicia.